Habiéndose institucionalizado con periodicidad anual el Premio Gregorio Ordóñez, de carácter simbólico y materializado en una escultura, con el fin de significar a aquellas personas que se hayan destacado por sus actuaciones en favor de la paz y en contra de la violencia, en la reunión del Patronato de la Fundación, celebrada el pasado 15 de diciembre de 2008, se acordó por unanimidad de los asistentes el otorgamiento del mismo en su 12ª edición a don Antonio Beristain y Piña. Sacerdote, catedrático de Derecho Penal y fundador y director honorario del Instituto Vasco de Criminología, otorgado por su meritoria labor intelectual y su compromiso cívico y dedicación a la causa de las víctimas del terrorismo, de lo que es todo un referente para nosotros. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a don Fernando García de Cortázar. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Queridos amigos, querido Antonio, queridos amigos todos. Bienaventurados, podemos decir, glosando al profeta, los mensajeros de la libertad. Bienaventurados los que denuncian por las calles y plazas la voracidad del nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Y glosando a Newman, un cardenal inglés que hasta tarde no fue católico, podemos decir, al repasar la biografía de Antonio Beristain, que no solo hay que sufrir por la Iglesia, sino que también a la Iglesia hay que sufrirla. Y Antonio Beristain ha sufrido mucho también a la Iglesia. Veo aquí altísimas dignidades, obispos, provinciales de la Compañía de Jesús, que se suman a este homenaje a nuestro amigo Antonio Beristain. Precisamente Antonio... Precisamente Antonio Beristain ha podido ya acuñar algo que pertenece al imaginario jesuítico, a ese imaginario que habla de cómo un jesuita pide permiso para fumar al Papa y un dominico pide permiso para fumar al Papa y el jesuita sale del Vaticano con el permiso para fumar, en cambio el dominico no. No les voy a contar a ustedes el chiste, pero sí les voy a contar una anécdota de Antonio que responde un poco a lo que digo. Cuando un grupo de personas, capitaneadas por Fernando Savater y otros, prepararon una carta modesta en la que se decía clara y llanamente que no había que matar y nos pidieron a algunos que la firmáramos, y fue eso, diríamos, el principio del basta ya. También fue solicitada la firma, cómo no, de Antonio Beristain, que en ese momento acaba de recibir una carta de su provincial diciendo que no podía firmar nada. Y entonces a mí Fernando Savater me llamó diciendo, pero ¿cómo no va a firmar esto cuando se dice exclusivamente que tenemos que ser libres y que no tenemos que matar a nadie, que tenemos que cumplir el 5.º mandamiento? ¿Cómo no vas a firmar eso? Entonces yo le dije esa frase que después he visto que a veces se ha reproducido por ahí, que si para ser cristianos hay que salirse de la Compañía de Jesús, pues que tendríamos que salirnos los dos de la Compañía de Jesús para seguir siendo cristianos. Y efectivamente, entonces yo sí le introduje una cierta duda a Antonio con su actitud, digamos, de cumplir la orden del provincial de no firmar la carta, pero entonces hizo algo que yo entiendo que es completamente jesuítico. Efectivamente, aceptó la orden, no firmó la carta, pero en un gran hotel aquí de San Sebastián, él fue el que presentó el manifiesto. Él fue el que presentó la carta, o sea que... Bueno, pues efectivamente, bienaventurado Antonio, porque también ha sufrido por la Iglesia, bienaventurado porque ha sufrido soledad, bienaventurado porque encima de ser perseguido por
por los de la capucha, también ha sido perseguido por los de la sotana. Al mismo tiempo, bienaventuradas aquellas personas que, como tú, como muchos de nosotros que estamos aquí, Foros de Hermua, Dignidad y Justicia, asociaciones de víctimas del terrorismo, hemos sido acusados de agentes crispadores que impiden la paz a la gente corriente, a los buenos ciudadanos, que les impiden, según dicen ellos, el pleno disfrute de una paz, ¿sí? Del pleno disfrute de una paz que es la tutelada por el independentismo maníaco del coche bomba y el tiro en la nuca. En la tragedia Antígona de tanta actualidad, el rey de Tebas le pregunta a la heroína, cuando entregaba su vida a cambio de respetar leyes más altas que las de los gobernantes terrenales, le dice: ¿no te preocupa no pensar como todo el mundo? ¿No te preocupa no pensar como el resto del mundo? A nuestro Antonio Beristain, cuyos desbordantes méritos académicos como catedrático de Derecho Penal sería petulancia mía comentar hoy con vosotros, tampoco le ha preocupado no pensar como todo el mundo cuando se trataba de garantizar la entereza ética de los ciudadanos. Hoy la Fundación Gregorio Ordóñez premia a un intelectual que no ha cedido a la charlatanería vana, que no ha cedido a la ingenua convicción de que aplacando a la fiera con simples guiños y falseando sus afilados colmillos por dientes de leche, la fiera iba a dejar de ser fiera. Frente al pensar inerte, el pensar alerta de Antonio Beristain, que ha conseguido realizar en su vida una magnífica simbiosis de religión y cultura. Difícil matrimonio, puesto que cuando el hombre llega a su madurez y toma conciencia de su poder y de su grandeza, la cultura muchas veces se hace militante, se diviniza a sí misma y en ese instante Dios se convierte en una amenaza. Por ello, la misión profética del cristianismo, tan abandonada por muchos años y por muchos representantes de la Iglesia vasca, es denunciar los nuevos ídolos, es denunciar los absolutos políticos y los absolutos patrióticos. La Iglesia vasca debería saber que no basta con condenar las acciones terroristas de ETA, sino que también hay que condenar la ideología que está detrás, que es una ideología idolátrica, un nacionalismo exacerbado que absolutiza un concepto fanatizante de pueblo al cual sacrifican la propia vida y, por supuesto, en mucho mayor medida, la vida de los demás. Durante años, durante décadas, a cada noticia de que la banda terrorista habían mutilado o asesinado a personas inermes, la cabeza nos daba vueltas y nos preguntábamos cómo era posible, cómo todavía podía haber gente que siguiera pensando que al hombre le justifica cualquier ídolo, el amor ciego a la nación, cualquier barbaridad y sacrificio cometido en su altar.